Soy Jake, 37 años, hombre y estuve casado con mi exmujer Lía, treintañera, durante más de 3 años. Éramos 2 gotas de amor y nunca imaginé que ella destruiría todo lo que teníamos engañándome. Incluso mientras escribo esta historia, me pesa mucho el corazón y espero que escribir esto me ayude a sentirme mejor de alguna manera. Lía y yo nos conocimos hace unos años en un festival callejero de nuestra ciudad. Por alguna razón, seguía tropezándome con ella a pesar de la cantidad de gente que había en la calle ese día. La última vez que me topé con ella tuvimos que parar y reírnos porque, obviamente, nos habíamos visto al menos 6 veces ese día. Creo firmemente en que el universo alinea las cosas para mí, así que supuse que el universo intentaba enviarme un mensaje con la señora rubia de ojos verdes y estatura media con la que me tropezaba continuamente. Me vi obligado a hablar con ella, nuestra conversación fue fluida y todo en ella parecía perfecto. Además, parecía muy inteligente, y durante nuestra conversación me di cuenta de que hacía poco que había empezado su carrera como profesora de física en nuestra universidad estatal. Aquello me llamó la atención, sobre todo porque no lo parecía y, si uno no tenía cuidado, podría pensar que acababa de graduarse en la universidad por su cuerpo, su estatura y lo joven que parecía facialmente. Al principio no pensé que Lía y yo acabaríamos saliendo juntos. La consideraba sobre todo una amiga inteligente que a veces me intimidaba con su inteligencia, pero a medida que salíamos más y nos conocíamos mejor, me enamoré de ella. Del mismo modo, a ella también le encantó mi compañía y se enamoró de mí. Unos 2 meses después de conocernos, empezó a compartir la cama conmigo. De vez en cuando venía a mi casa para pedirme consejo cuando tenía problemas con su novio de entonces. Con el tiempo, empezamos a intimar. Sé que no deberíamos haberlo hecho, pero lo hice porque me dijo que estaba a punto de romper con su novio y unas semanas después de que empezara nuestra intimidad, rompió con él. Dijo que él no se correspondía con ella intelectualmente y que su personalidad era totalmente diferente a la suya. Aunque su excusa para romper con su novio no me sentó bien, me alegré de que estuviéramos juntos. No sabía que me estaba tendiendo una trampa. Al final acabamos saliendo durante 9 meses y nos casamos. Estaba locamente enamorado de ella y creía que sería la mujer que me curaría con su amor y, con suerte, envejeceríamos juntos. Antes de que Lía y yo nos casáramos, acordamos tener hijos pronto porque me encantaban los niños y no quería esperar hasta los 40 para ser padre. Quería pasar suficiente tiempo con mis hijos, crecer con ellos y colmarlos del amor paterno que nunca tuve. Nuestro plan era perfecto al principio, pero aproximadamente 1 año después de casarnos, Lía no pudo concebir. Esto me rompió aún más el corazón en el 2.º año de nuestro matrimonio, porque intentamos todo lo posible e hicimos una serie de pruebas para averiguar por qué no podía concebir, pero todo iba bien sin que ella lo supiera. Incluso me hacía algunas pruebas para asegurarme de que yo no era el problema, y cada vez los resultados salían bien. A diferencia de Lía, yo estaba preocupada porque esperaba que al menos tuviéramos un hijo en el 2.º año de matrimonio. Pero eso no ocurrió y, para ser sincero, me entristeció. Sé que suele ser cosa de mujeres estar obsesionadas con los niños, pero en nuestra situación Lía no parecía preocupada por ello. Su frase habitual era: no te preocupes, tendremos un hijo cuando llegue el momento, y seguía con lo que estaba haciendo. En un momento dado tuve que dejar de mencionarlo porque me hacía sentir que estaba exagerando o culpándola de nuestra incapacidad para tener hijos, así que dejé de hacerlo. Sé que esta información es muy delicada y que se supone que no debo compartirla aquí, pero para mí es crucial que lo haga, y al final de mi historia entenderás por qué. A pesar de no tener un hijo, no permití que eso lastrara nuestro matrimonio. Me lo tomé como una oportunidad para estrechar más los lazos con Lía y disfrutar de su compañía antes de que llegaran los niños. Pero a medida que pasaba el tiempo, noté que Lía empezaba a cambiar. Un par de meses después, éramos como extraños viviendo bajo el mismo techo. Por ejemplo, yo trabajaba como obrero de la construcción, e incluso sin conocer a la mayoría de mis compañeros y clientes, Lía sabía sus nombres, su aspecto, su comportamiento y su actitud, y esto se debía a que teníamos la costumbre de contarnos detalles de nuestro día de trabajo. También sabía los nombres de los alumnos que hacían su curso, cómo eran y todo lo demás que sin conocerlos. Conocía a los alumnos que se lo hacían pasar mal y a los gays. Y esto era posible porque Lía solía hablar mucho de sus alumnos y de su día de trabajo en general. Te preguntarás cómo cambiaron las cosas. Te diré que toda nuestra conversación diaria cesó, no sabría explicar por qué cambió todo. Al principio, cuando empezó, pensé al instante que tenía un mal día, pero su mal día se convirtió en malas semanas y las semanas se convirtieron en meses. Podíamos pasar semanas sin estrechar lazos como antes, y si intentaba iniciar una conversación, me decía que estaba ocupada en ese momento o que hablaríamos más tarde, cosa que nunca ocurría. Por si fuera poco, nuestra intimidad se redujo.
Llegué al punto de rogarle que me dejara tocarla, pero por mucho que lo intentara, nunca accedía. En lugar de eso, se ofendía y salía del dormitorio cada vez que lo hacía. Era una bofetada a mi ego y me rompía el corazón. Al mismo tiempo, pensaba que me negaba los derechos de marido y que intentaba evitar que tuviéramos un hijo. Pero como la quería tanto, fui paciente e intenté no darle demasiada importancia. Aunque suene gracioso, creo que ella se daría cuenta de que me estaba alejando e intentaría arreglar las cosas, pero eso nunca ocurrió. En lugar de eso, se distanció más y casi nos convertimos en compañeras de piso porque nuestra comunicación decayó terriblemente. Llegados a este punto, puede que estés pensando que debería haber investigado un poco para averiguar por qué cambió de repente, pero no lo hice. Estaba cegado por el amor y quería que las cosas funcionaran entre nosotros. Tomé una decisión comprometedora para demostrar lo desesperado que estaba por que las cosas funcionaran, porque pensé que eso cambiaría las cosas entre nosotros. Tuve una conversación con Lía y le dije que no importaba si teníamos un hijo o no y que si ella quería podíamos pasar el resto de nuestras vidas sin un hijo, lo que pareció animarla durante toda la semana. Cambió un poco y recuperó la intimidad, aunque tenía la sensación de estar forzándola. Era mejor que nada. Exactamente una semana después, volvió a ser la misma fría y distante de siempre. Era casi como si fingiera el nuevo cambio solo durante una semana. En cuanto terminaba, se quitaba el dichoso cambio. Esto era muy frustrante para mí. Me afectaba en el trabajo y afectaba mi capacidad para dormir. Cuando oigo como las parejas dicen que pueden estar una semana entera sin conectarse ni hablarse mientras viven en la misma casa, me pregunto cómo lo hacen, porque en mi situación me estaba pasando factura mentalmente. Por otro lado, a Lía no le importaba. Volvía del trabajo de muy buen humor, se preparaba la cena o la comida, se concentraba en sus libros y su portátil durante el resto de la tarde, y cuando estaba cansada se iba a la cama. Al día siguiente repetía el mismo ciclo y me dejaba revolcándome en mi soledad. Hacia nuestro tercer aniversario, decidí arreglar las cosas celebrándolo toda la semana, comprándole algo bonito y llevándola a un nuevo restaurante de lujo que acababa de abrir en nuestra ciudad. Ya había hecho los preparativos y reservado una mesa para nosotros. Incluso después de recordárselo con mensajes de texto durante todo el día, no apareció. Ni siquiera volvió a casa esa noche. Afirmó que se había quedado a dormir en casa de su compañero de clase mientras estaban trabajando en un proyecto, y eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Ya estaba emocionalmente agotado, mentalmente enfermo y cansado de todo lo que estaba pasando. He estado luchando con la idea de que Lía me engañara, pero decidí darle el beneficio de la duda. Me negué a admitir que existía la posibilidad de que me engañara por lo destrozado y devastado que me sentiría al descubrir que la mujer a la que amaba y adoraba tenía una aventura con otra persona. Así que, después de todo lo que pasó la semana de nuestro aniversario, indagué un poco, encontré a uno de esos investigadores privados en internet y lo contraté para ver si Lía tramaba algo a mis espaldas. Mientras el investigador privado seguía a Lía a todas partes, yo intenté indagar por mi cuenta. Las noches que sabía que estaba completamente agotada y profundamente dormida, utilizaba su huella dactilar para desbloquear el teléfono y lo revisaba. Había visto muchas historias de esposas que engañaban a sus maridos y cómo se enteraban revisando los teléfonos de sus esposas. Así que busqué aplicaciones de citas, comprobé su correo electrónico, tanto el personal como el del trabajo. Comprobé sus redes sociales, busqué contactos, los guardé con nombres y emojis sospechosos, y tras minutos de búsqueda no pude encontrar nada. Al día siguiente, cuando se despertó, le pregunté si me prestaba su portátil para hacer algo, y me lo dio con recelo. Aproveché para revisar su portátil, con la esperanza de descubrir algo, pero estaba tan limpia como una comadrea. No había rastro ni prueba alguna de que me estuviera engañando, e incluso empecé a sentirme mal por haber contratado a un investigador privado para invadir su intimidad. Como era fin de semana, quise llamar al investigador privado para echarme atrás y explicarle que solo estaba siendo paranoico, pero decidí esperar hasta el lunes, ya que Lía estaba en casa sobre todo los fines de semana. Finalmente llegó el lunes y llamé al investigador privado para que se echara atrás, pero me dijo que había reunido unas cuantas cosas que le encantaría que viera antes de que pudiera decirle que ni siquiera pensara que esto solo había pasado una semana desde que le contraté. Sinceramente, amigos, casi me da un infarto antes de reunirme con el investigador. Fue el trayecto más largo de mi vida, y durante los 15 minutos que duró, todos los pensamientos cruzaron mi mente. Al final, me reuní con el investigador privado y ocurrió lo que más temía. Lía estaba viendo a alguien y ver las fotos de ellos paseando de la mano mientras iban a distintos sitios me rompió el corazón. Lo admito, lloré. Siempre había sido emocionalmente blando y no podía creer que Lía me estuviera engañando. Incluso fueron al nuevo restaurante. No reservé mesa, pero ella no apareció.
También había fotos de ellos besándose en el coche de Lía, entrando juntos en un hotel y saliendo hasta altas horas de la noche. Resultó que el proyecto en el que Lía estaba trabajando era el hombre que tenía en sus brazos. Lo más desgarrador era que era más joven y tenía sin duda poco más de 20 años. Mi investigador averiguó que su amante era un estudiante de último curso de física llamado Ryan y que Lía era su profesora. En cuanto mi investigador privado mencionó su nombre, me sonó y se me hundió el corazón. En el pasado, Lía me había mencionado a Ryan muchas veces y lo elogiaba mucho porque era súper inteligente y nunca se lo ponía difícil. También era uno de sus mejores alumnos y sabía que hablaba de él a menudo porque le encantaban las personas inteligentes, pero nunca imaginé que caería tan bajo y me engañaría con su alumno. Estaba tan desconsolado y enfadado al mismo tiempo que en los últimos 3 años más, me sacrifiqué mucho plenamente y me aseguré de que la vida fuera cómoda para ella. Yo hacía la mayor parte de la comida, la limpieza y la compra porque ella siempre se quejaba de cansancio. Lo único que hacía Lía era la colada y ella se encargaba de eso los fines de semana mientras yo me ocupaba del resto. El reparto de las facturas era 70-30. Yo me llevaba la parte más importante porque creía que era mi responsabilidad como hombre cubrir la mayoría de las facturas y quería ayudar para que ella pudiera ahorrar algo de dinero. Pensaba que era normal intentar ayudar a la persona que amas y eso fue precisamente lo que hice. Lo peor fue que mi madre no apoyara mi relación y mi matrimonio con Lía, pero me casé con ella, lo que hizo tambalear nuestra relación. Tras recapitular el pasado y volver a mi realidad, me recompuse y pedí a mi investigador privado que siguiera siguiendo a Lía. No estaba satisfecho con las pruebas de la foto y quería algo más épico. Quería pillarles infraganti. Cuando llegué a casa aquel día, no dije ni una palabra para enfrentarme a ella, a pesar de lo enfadada que estaba y de lo tentador que era. Quería salir de casa, temía hacerle daño mientras dormía, así que cogí un par de prendas del armario y, mientras lo hacía, encontré algo que destruyó el amor que quedaba en mi corazón por Lía. Encontré píldoras anticonceptivas, paquetes de píldoras anticonceptivas, cuidadosamente metidas bajo el montón de ropa doblada. Al principio no me pareció lógico, porque Lía no podía concebir. Lo intentamos durante 2 años y no pasó nada, así que no tenía motivos para tomar píldoras anticonceptivas, a menos que intentara evitar quedarse embarazada. Y casi inmediatamente caí en la cuenta de que había estado tomando píldoras anticonceptivas todo el tiempo. Ella era la razón por la que no podía concebir. Sin embargo, permitió que me preocupara y pensara que algo iba mal entre nosotros. Sujeté las píldoras anticonceptivas y lloré amargamente. Descubrir que tomaba píldoras anticonceptivas me dolió más que saber que me engañaba con un chico más joven. Salí de casa y le dije que iría a visitar a mi madre y que volvería ese fin de semana. No lo hice, era un cebo y esperaba que ella lo aceptara. Esa noche tuve que alojarme en el hotel para despejarme. Al día siguiente, mi investigador privado me notificó que había estado siguiendo a Lía toda la tarde y que parecía que ella y su compañero sentimental se dirigían a mi casa. Esto era precisamente lo que yo quería. Había visto videos de hombres que irrumpían en casa de sus esposas infieles y estaba dispuesto a ir a por todas con ella. Condimenté las cosas contratando a un camarógrafo y le pagué para que me siguiera. Poco después Lía y Ryan llegaron a mi casa. Yo también llegué, pero esperé a que se instalara. Unos 15 minutos después, entré en casa con mi camarógrafo. Ella nunca cierra la puerta principal, y podía apostar por ello, sobre todo cuando sabía que no volvería a casa hasta el fin de semana. Nos arrastramos hasta la habitación y nadie nos oyó porque sonaba una música suave en el salón. Se me revolvió el estómago mientras caminaba hacia la puerta de nuestro dormitorio. Sin perder tiempo, abrí la puerta de una patada y hice que un cámara grabara a Ryan de pie detrás de Lía mientras lo hacían. Al minuto siguiente estaban corriendo a por su ropa como ratas y, en cuanto ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, empezó a gritar y a chillarme. Me enfadé tanto que tiré de ella por el brazo y la eché de casa desnuda. Su compañero consiguió ponerse los pantalones y salió corriendo antes de que yo pudiera volver con él. Fue una escena terrible. Gritó y aporreó mi puerta y los vecinos se vieron obligados a salir a ver de qué se trataba. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió hacia su coche y se marchó con Ryan. Resumiendo, ese mismo día, que fue hace 2 semanas, envié todas las fotos que mi investigador privado reunió en el video de la camarógrafa a la universidad en la que trabajaba. Tomé la idea de una de las historias que leí aquí, sabía cómo acabaría y las cosas salieron como esperaba. A la semana siguiente la despidieron y su querido amante fue expulsado en su último año. Ahora, el caso es que pensé que todo el dolor y la rabia desaparecerían después de haber arruinado sus carreras, pero nada ha cambiado. Ahora incluso me siento más mal porque Lía me ha estado reventando el teléfono y ha prometido hacerme la vida imposible desde que arruiné la suya. Ahora mismo estoy muy confuso.
Vaya, esto es definitivamente un golpe al ego que no necesitabas. Al principio parecía que su actitud hacia ti se debía a sus propios pensamientos y sentimientos de no poder formar una familia contigo, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. Resulta que ejercía de demonio en la alcoba. Siento mucho que te mintiera así durante tanto tiempo y que te hiciera preocuparte en algún momento por no poder tener hijos. Es muy cruel hacerle eso a alguien a quien dices amar. Además, me pregunto cómo pudo ocultar todo esto en su electrónica. Al mismo tiempo, iniciaste la relación en circunstancias turbias. Sabías que ella seguía con su novio de entonces y aún así se juntaron. No digo que te lo buscaras, pero definitivamente no empezó con las mejores intenciones. Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. La mayoría de ustedes dicen que nuestro matrimonio fue precipitado y que debería haberla conocido más tiempo. Para ser sincero, no creía que nuestro matrimonio fuera precipitado. Estaba enamorado y no veía nada malo en casarse tras 9 meses de noviazgo. Incluso conozco parejas que salieron solo 4 meses y llevan casadas más de 20 años. De todos modos, acepto mi error y si vuelvo a amar me aseguraré de salir el tiempo suficiente. También tenéis razón, que Lia haya roto con su exnovio para estar conmigo fue una señal de alarma y debería haber sabido que haría lo mismo conmigo en cuanto viera a alguien nuevo. Es solo que nunca esperé que las cosas acabaran así. Mientras tanto, me reuní con Lia hace 2 días y leí los papeles del divorcio. Se quedó estupefacta de que quisiera divorciarme de ella y, en lugar de firmarlo, se rió. Dijo que me estaba haciendo un favor al casarse conmigo, y que desde el principio yo era demasiado tonto para ella. Juro que aquello me dolió, pero lo disimulé con una sonrisa. Lo que más me perturbó fue que no mostró ningún remordimiento. En lugar de eso, no paraba de hablar de la suerte que yo tenía de estar con ella y de que no duraría ni un mes sin ir corriendo a rogarle que volviera conmigo. Desea no haber firmado los papeles del divorcio, sino haberlos aceptado. Dijo que me estaba dando tiempo para superar mis sentimientos heridos y pensar en el error que estaba a punto de cometer. Si ella supiera que nunca podremos volver a ser nosotros. Todavía no lo sabe, he encontrado las pastillas anticonceptivas y no he mencionado nada. Pensé que sacaría el tema de su despido por incumplir las normas, pero no lo hizo. Se centró más en que yo volviera con ella. Mientras tanto, volveré a poneros al día en cuanto firme los papeles del divorcio. Solo lo dijo para hacerte daño, porque está enfadada consigo misma por haberla pillado. Tenía que decir eso para intentar asustarte y que volvieras, porque en realidad no tiene ni es nada sin ti. No sabe cocinar ni limpiar por sí misma. Actualización 2. Hola chicos, SJS comentarios me han ayudado y no puedo agradecerles lo suficiente. Es cierto que Lia intentaba manipularme, sabía que yo era un punto débil y quería aprovecharse de ello. Hice lo que me aconsejaron y firmo los papeles del divorcio. Me alegra anunciarles que estamos oficialmente divorciados y que ella está fuera de mi vida para siempre. Pido disculpas por no haber actualizado esto antes. Después de divorciarnos, quería un poco de tranquilidad, así que dejé las redes sociales durante unas semanas. Alguien me había dicho que Lia se rompería en cuestión de semanas. La otra vez que quedamos para que firmara los papeles del divorcio, se comportó con dureza y como si fuera la única mujer existente en la tierra, pero después de divorciarnos, se convirtió en una persona nueva. No paraba de reventarme el teléfono y me enviaba múltiples mensajes por Facebook. Incluso me vi obligado a bloquear su número y a bloquearla en las redes sociales, pero eso no la detuvo. Hace unos días se presentó en la puerta de mi casa con aspecto miserable y llorando. Curiosamente, algunas personas comentaron que volvería, pero no les creí. Inmediatamente abrí la puerta, se puso de rodillas y empezó a llorar, y me suplicó que volviera con ella. Si lo hacía, pasaría página. Continuó hablando de lo dura que había sido su vida sin mí en ella y, en el momento en que hablaba, no tenía dónde quedarse y su coche estaba a punto de ser embargado si no la ayudaba. Había perdido su trabajo y, debido a su reputación manchada, no conseguía ningún otro trabajo. Había malgastado todos sus ahorros en su novio estudiante, fotografiándolo en el mejor restaurante y regalándole la ropa más elegante. Ahora está arruinada. Verla allí me enfureció de nuevo, e intenté cerrarle la puerta en las narices, pero ella siguió adelante. Cuando sus primeras súplicas no funcionaron, sacó otra carta y dijo que tenía una confesión que hacer. Exhaló profundamente y explicó que no pudo quedarse embarazada durante los 2 años que lo intentamos porque tomaba píldoras anticonceptivas. Dijo que las tomaba porque entonces no estaba preparada para ser madre, pero que ahora sí lo estaba, y que si volvía a tomarlas se quedaría embarazada y en unos meses tendríamos el hijo que siempre había deseado y seríamos una gran familia feliz. Dejé que se explicara y, cuando terminó,
Le dije que sabía lo de las píldoras anticonceptivas que tomaba. La expresión de su cara era digna de enmarcar. Antes de que dijera una palabra más, le dije que aunque pudiera perdonarle que me engañara, nunca podría perdonarle que me tomara por tonto. Me observó mientras me preocupaba por ella y por mí. Incluso rezaba todas las noches por nosotros porque me había quedado sin opciones y la oración era lo único que me quedaba. Hice muchas pruebas, pero ella no dijo ni una palabra. Seguía repitiendo su frase tonta y yo creía que estábamos de acuerdo. En parte es culpa mía, debería haber sospechado que sabía algo cuando se mostraba menos preocupada, pero sentí que estaba siendo paranoico. Le pedí que se fuera de mi propiedad y le prometí que haría que la detuvieran si volvía a aparecer. Supongo que ahora solo soy yo. Nunca me habían roto el corazón en el pasado, pero nunca me había sentido tan defraudado y devastado. Agradecería cualquier sugerencia sobre cómo seguir adelante más rápido. Gracias a todos por todos los comentarios y consejos, me han ayudado mucho. Sí, claro que la vida es dura sin ti. ¿Quién va a limpiar lo que ella ensucie? Ahora tiene que hacerlo ella misma. Seguro que tuvo agallas para pedirte que volvieras con ella y formar una familia. Menudo desastre y bufón delirante. Es una bendición que no acabaste teniendo un hijo con ella. Estarías intentando luchar por la custodia de un hijo que quizá ni siquiera sea tuyo, y quien necesita ese tipo de estrés. Hay una mujer ahí fuera para ti, y tendrás la hermosa familia que siempre has deseado. Aún estás a tiempo. No sientas que tienes que seguir esas presiones sociales. La línea temporal de cada persona es diferente. Te deseo lo mejor.